días a todas, a todos. Vamos a, secretario, a dar cuenta si la hubiere, por favor. El día de ayer ingresó un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción del honorable senador señor Elizalde de Insulza y señora Rincón, que modifica la disposición 32ª transitoria de la Constitución Política para extender el funcionamiento telemático del Congreso Nacional, correspondiente al boletín 14.640.07. Además, se han recibido la solicitud de la abogada de la Unidad de Estudios Legislativos de la Contraloría General de la República, doña Catalina Venegas, para estar presente como oyente, que fue autorizada por su presidente. Y también la solicitud de estar como oyentes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseos, Jardines y Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile, que se encuentran también en la sesión. Muy bien, le vamos a dar entonces la bienvenida a todos quienes están presentes siguiendo la discusión de la comisión del día de hoy de gobierno. Vamos a tratar, secretario, en primer lugar el proyecto efectivamente que ha presentado, entre otros autores, el senador Elizalde, el senador Insulza, la senadora Rincón, y luego vamos a abordar con nuestros invitados el proyecto que tiene que ver con la función de la recolección de la basura desde los distintos municipios, un tema que, bueno, nos ha solicitado expresamente las asociaciones de trabajadores poder asistir en lo que va a ser el debate, y eso es lo que hemos también acordado. Así es que, secretario, demos cuenta del proyecto que vamos a someter en primer lugar. En primer término, recabo el acuerdo unánime, entiendo, de la comisión para modificar la tabla. ¿Habría acuerdo para modificar la tabla? ¿Sí? Bien. Absolutamente. Muy bien, acordado. Ya. En segundo lugar, el proyecto de reforma constitucional que se acaba de dar cuenta modifica la disposición transitoria 32ª de la Constitución Política, reemplaza su inciso primero. El inciso primero señala: hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de la presente reforma y por la actual pandemia de COVID-19, la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno, este último para efectos de los dispuestos en los artículos 24 y 56 bis, podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones, que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Para las sesiones de las cámaras se requerirá el acuerdo de los comités que representen a 2/3 de los integrantes de la respectiva cámara. Ellas podrán sesionar, votar proyectos de ley de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas. El procedimiento temático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. En los casos del Congreso Pleno, a que se refiere el inciso primero, los presidentes de ambas corporaciones acordarán la dependencia del Congreso Nacional en la que se cumplirán estas obligaciones, quienes podrán concurrir presencialmente a esas sesiones y si estas deben realizarse de manera total o parcialmente telemática. La cuenta del Estado Administrativo Político de la Nación ante el Congreso Pleno, a que se refiere el inciso tercero del artículo 24, el año 2020 se realizará el día 31 de julio. El proyecto propone reemplazar el inciso primero por el siguiente: hasta el 10 de marzo del año 2022, la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno podrán funcionar por medios telemáticos. Bien. Gracias, estimado secretario. Vamos a darle la palabra al autor de este proyecto, el senador Elizalde. Senador. Ahora, además, Insulza como autor. Muy bien. Sí, presidente, muchas gracias. Yo creo que lo telemático llegó para quedarse. Es evidente que ha sido más eficiente el trabajo, se han tramitado más leyes, se ha avanzado más rápido, se ha permitido tener audiencias con todas las personas sin que tengan que trasladarse al paraíso. Y lo que hace este proyecto es ampliar las sesiones telemáticas, pero mantiene los requisitos de forma que establece la actual norma constitucional, que es el acuerdo de 2/3 de los comités. Y por tanto, no significa que por esta sola reforma se pueda sesionar telemáticamente, sino que los comités tendrán que ponerse de acuerdo en cada cámara y respecto de los criterios, cuál es el voto telemático y las sesiones telemáticas. Entonces eso permite, por ejemplo, que un senador que esté enfermo pueda participar, como ocurre en España. En España, desde antes de la pandemia, los parlamentarios, los integrantes de las cortes, como llaman ellos, podían participar telemáticamente en caso de enfermedad, en caso de una parlamentaria que estuviera embarazada, que estuviera esperando guagua. Finalmente aquí lo que se hace es que sean los comités los que resuelvan esa excepción, con cuándo se aplica.
y con comités que representan los 2/3 de la respectiva Cámara. Entonces yo creo que efectivamente esto contribuye a lo que necesitamos. Ahora, dicho lo anterior, por ser una norma transitoria, por eso dice hasta el 10 de marzo de 2022, pero yo lo dejaría como una norma permanente. O sea, yo lo dejaría como una norma que diga la Cámara de Diputados y el Senado y el Congreso Pleno podrán funcionar por medios telemáticos. Y para la sesión en las cámaras se requerirá de acuerdo a los comités que representan a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Y punto. O sea, y todo lo demás, como una norma permanente. Insisto, no es automática, requiere el acuerdo de los comités, pero abre la posibilidad que establezcamos estas excepciones que, insisto, existen en otras legislaciones y que es para casos justificados. Voy a dar varios ejemplos concretos a propósito de la pandemia. Un parlamentario que sale con una misión oficial en representación del Congreso, de la respectiva Cámara o del Congreso Nacional. Igual, cualquiera. No, pero en concreto, los senadores Letelier y Pizarro presiden instancias internacionales, el Parlatino y el Parlamento Andino. Entonces van en visita oficial, o los que acompañaron a la gira del presidente de la República, sin ir más lejos, van en una visita oficial. Vuelven un determinado día, si bien no hay cuarentena, hay alerta sanitaria y tienen que permanecer 5 días si es que tienen su vacunación completa y un PCR negativo. No pueden concurrir a su trabajo. Entonces la pregunta es, y se está votando un tema importante. Yo creo que en rigor, mira lo que lo va a decir el presidente, esa norma no puede impedir que un parlamentario llegue a votar, porque se altera la proporcionalidad de nuestro sistema electoral y la representatividad. De hecho, las medidas sanitarias en ninguna parte del mundo implican que los parlamentarios no puedan concurrir a votar, porque si el día de mañana hubiera un presidente inescrupuloso, decretaría un estado de catástrofe para que no sesionara el Congreso, si es que tiene un Congreso que le resulta adverso. Y eso atenta contra la democracia. Entonces, este proyecto no abre la puerta completamente. Lo que dice, los comités tendrán que evaluar con los 2/3. Y que la duda que yo tengo, si lo dejamos hasta el 10 de marzo del 2022 o lo dejamos con una norma permanente que simplemente diga la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso Pleno para no funcionar por medios telemáticos y manteniendo todos los demás requisitos. Es cuanto puedo señalar por ahora. Muy bien, gracias, senador Elizalde. Senador Insulza. Otro de los autores. Yo en realidad, yo firmé este proyecto convencido de que podíamos hacerlo de manera permanente. Y es muy simple, yo voy a hacer solamente un recuerdo personal, si me permite. Yo hace por lo menos 7 años, 7, 8 años estuve en una oficina en la ciudad de Cincinnati, en un gran edificio donde trabajaba mi hijo. Y estaban las oficinas a medio llenar, porque el 60% de los trabajadores estaba trabajando telemático, no había ninguna epidemia, no había ninguna cosa, simplemente habían descubierto que era más fácil trabajar de manera telemática. Yo creo que eso hay que hacerlo cuando se pueda. Ahora, siempre no, porque para eso nosotros estamos poniendo la necesidad del acuerdo del comité, todas esas cosas, diciendo, bueno, de pronto hay ocasiones que es necesario estar presente y lo evaluarán. Eso, como reconozco a esto por el problema de la pandemia, y eso, por lo tanto, el salto a lo mejor habría sido más paulatino si no hubiera habido pandemia. Pero ya que la vida, ya que está funcionando, es evidente para mí, presidente, que las comisiones funcionan mucho mejor telemáticas, si nosotros asistimos a ellas, y lo sabemos perfectamente. Así que yo por lo menos no solamente lo apruebo, sino que creo también, como ha dicho el senador Elizalde, que tal vez debería decir la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno, podrán funcionar por medios telemáticos cuando así se acuerda, o sea, cuando dentro del marco de los incisos siguientes, porque ahí están los incisos que lo limitan. Bien. Gracias, senador Insulza. Mire, yo quiero, agregar algunas reflexiones en voz alta sobre el proyecto en particular que nos han presentado a la Comisión. Efectivamente, hoy día es imposible negarse a lo tecnológico. Es imposible no reflexionar en que la pandemia aceleró los procesos tecnológicos. Esto va a acelerar o va a cambiar radicalmente incluso temas laborales. La automatización, que es uno de los temas que con toda seguridad vamos a ver y ya estamos viendo, pero mucho más aceleradamente. A mí me parece del todo razonable porque nadie hoy día puede certificar que la pandemia terminó. No existe esa certificación. Entonces, frente a esa incertidumbre, uno
¿qué debe reflexionar? Es decir, ¿cómo no interrumpir los procesos de trabajo de este Congreso? ¿Cómo no parar en este Congreso? Y lo que ha demostrado lo telemático es que se ha sido eficiente. Porque lo dijo el senador Osandón hace un rato, ninguna comisión paralizó. Es más, tuvimos más invitados que nunca porque se podían hacer todas estas reuniones telemáticas con mucho más presencia de más expertos, que entre otras cosas, secretario, quiero pedirle desde ya, si así lo acoge el resto de mis colegas, que el próximo martes podamos definir este proyecto de ley, pero invitemos antes a algunos constitucionalistas que sobre esta materia se puedan referir. Ahora, dicho esto, yo no tengo ningún problema en que efectivamente avancemos en colocar la realidad delante nuestro. O sea, la realidad es que efectivamente esta situación no hay cómo hoy día saber si se detiene o no la pandemia, y me parece del todo responsable y razonable el que, para evitar cualquier interrupción, sobre todo que viene la ley de presupuesto, o sea, frente al debate de lo que es la ley de presupuesto, obviamente debemos todos mantener presencia. Y lo que hace este proyecto de ley no es que permita que todas o todos los senadores o los diputadas y diputados no estén solo por la vía telemática, no. Lo deja a cargo de los comités para poder efectivamente asumir las responsabilidades y hacer que esto sea un sistema más híbrido, más mixto, y podamos tener de manera muy especial la no interrupción de los procesos de discusión. Así que yo me sumo a lo que se ha dicho acá. Senador Osandón. Mire, haciéndonos uso de la realidad, ¿no es cierto? Yo creo que yo le daría ciertos matices a esto. Yo creo que la sala debería ser solo en situaciones como las que plantea esto. La sala. ¿Ok? Yo separaría el Congreso pleno, que no debería ser telemático, a no ser que existiera catástrofe o pandemia. Las salas también debieran ser presenciales, pero las comisiones debieran ser permanentes con esa opción, porque ha demostrado que el trabajo es mucho más eficiente. Entonces, si estamos en pandemia y mientras dure la pandemia, por ese estado se autoriza a la sala, impecable, porque eso es la lógica de esto. Pero yo sacaría las comisiones hay que modernizarlas. O sea, las comisiones han demostrado que funcionan muchísimo mejor. Mire, la mayoría de los invitados se pegan un tremendo pique. Muchas veces pasa que por cualquier cosa no alcanza el tiempo, no los atienden, es una falta de respeto porque han perdido el día completo, no fueron atendidos, vienen a hablar a veces por 5 minutos y han andado 5 horas de un lado a otro. Por lo tanto, sinceramente creo que hay que buscar indicaciones para poder aprobar rápido este proyecto, porque la modernidad nos demostró que el tema telemático, por lo menos en las comisiones, funciona muy bien. Bien, gracias, senador Osandón. Senadora Luz Eversperger. Gracias, presidente. A ver, yo en principio no estoy de acuerdo, o sea, tengo muchos matices. Creo que cuando vimos esto la primera vez, ¿no es cierto?, no había duda. Y esa vez, usted, el senador Insulz, el senador Elizalde y yo, lo dijimos claramente. Esto no podía constituir un privilegio para los senadores o para los parlamentarios en general. Entonces, y yo lo sigo pensando. Por lo tanto, hoy día, que no hay estado de emergencia, creo que debemos volver 100% presencial. Creo que hay que dejar una sola ventana. A mí me parece que es una sola ventana del funcionamiento telemático, que es lo último que señalaba, o 2 ventanas, creo yo que son las que se deben mantener, ¿no es cierto? Que es lo que señalaba al final el senador Elizalde, cuando algún parlamentario viaja en representación oficial y tiene que volver y hacer cuarentena, o cuando algún parlamentario, ¿no es cierto?, se contagia
de COVID o algún funcionario, y el resto de los parlamentarios tienen que hacer cuarentena, ¿no es cierto? Y porque somos contacto estrecho y por lo tanto, porque ahí se dan las razones. Pero no creo que haya otra condición. Porque si no tenemos que trabajar, ¿por qué nosotros vamos a seguir telemáticamente y el resto de los chilenos tienen que volver a trabajar? Creo... ¿Puede decirle a la senadora que no trabajamos, Ahora, por favor? Que la senadora termine su Creo además, y también comparto lo último que se dijo, creo que yo no tengo ningún inconveniente que todos los invitados a las comisiones sigan telemáticamente. Eso me parece absolutamente razonable. Pero, vuelvo a decir, nuestro lugar, nuestra ley orgánica señala dónde funcionamos. Y es acá en el Congreso o en el ex Congreso. Es ahí donde funcionamos. Muy bien. Gracias, senadora Ebersperger, senador Elizalde, senador Insulza. Dos cosas. La primera es que yo creo que esto de asociar lo telemático a no trabajar da cuenta de no entender para dónde va el mundo. Porque todas las instituciones, todas las empresas que pueden trabajar telemáticamente lo están haciendo. Y la productividad ha aumentado a propósito del trabajo telemático, de manera significativa. Sin ir más lejos, este Congreso, con la legislación de emergencia que aprobamos para sesionar telemáticamente, tuvo más sesiones que nunca, más leyes que nunca aprobadas, más invitados que nunca en las comisiones. Entonces, evidentemente eso contribuye a aumentar la productividad, primer punto. Segundo punto. Yo soy contrario que nosotros tengamos una regulación casuística. Creo que fue el error que cometimos cuando aprobamos esta normativa, porque yo me dije, esto solo para la emergencia. Claro, porque uno después se va dando cuenta que la realidad es más compleja. Y el problema de la casuística es que vamos a tener que hacer reforma sobre reforma y así sucesivamente. Porque cada vez vamos a encontrar un caso distinto que sea justificado. Aquí se han citado dos. El senador Bianchi, presidente de la comisión, Dios quiera que no se nos ocurra, pero supongamos, tiene PCR positivo. Bueno, todos los que estamos aquí tenemos que dejar de sesionar durante, no sé, 11 días, 14 días, no sé cuántos son ahora actualmente. Y estamos entonces impedidos de concurrir a la sala. Y eso altera, pero sin estar enfermos, sin estar imposibilitados, es una medida preventiva. Y eso altera las mayorías en el Congreso Nacional y lo que la gente votó en las urnas a través del sistema electoral, que es traducir votos en escaños. Entonces, yo creo que lo mejor es que se diga, mire, los comités resolverán. Porque comparto con el senador Osandón que el óptimo, que en las comisiones esto es evidente, pero en la sala no sabemos si puede haber un caso que a los comités les parezca relevante de considerar, dadas las circunstancias. Entonces yo digo, mire, que los comités resuelvan, y estamos estableciendo un quórum supramayoritario, no es la mayoría de los comités, son 2/3, basta que uno de los bloques, o de los grandes bloques que forman parte del Congreso Nacional se oponga, y esto no es posible. O sea, nadie le va a pasar la máquina o la planadora por encima a otro sector. En otras partes del mundo es la mesa la que resuelve, la mesa. Es decir, el presidente de la respectiva corporación es el que decide. Así lo establecen otras legislaciones del mundo. Ya, como aquí que dicen que la mesa es de un color y eventualmente no da garantía, bueno, entonces los comités. Pero yo insisto, establezcamos un mecanismo que permita hacerlo. Confiemos en la responsabilidad, prudencia y seriedad de quienes toman las decisiones, que en este caso es con un quórum supermayoritario. Y ellos irán viendo caso a caso cuándo se autoriza y cuándo no. Pero insisto, ahí tengo una diferencia con la senadora Ebersperger. Siempre me cuesta su apellido, Luz. Mi mujer además se ríe cuando me dice, ¿cómo no puedes? ¿Cómo no? El único lugar que se pronuncia igual como que se escribe. Ebersperger. Bueno, pero al margen de este comentario, yo creo que lo telemático aumenta la productividad. Lo telemático llegó para quedarse. No es un privilegio. No es un privilegio en absoluto. Es una herramienta de trabajo. Comparto que el trabajo parlamentario requiere un espacio presencial directo, porque esto permite conversar, cuando se generan acuerdos, cuando se ven indicaciones precisas, el cara a cara es irreemplazable. Entonces yo no estoy diciendo que aquí de ahora para adelante todo va a ser telemático, estoy diciendo abramos una puerta, o más bien autoricemos que se pueda abrir una puerta, que se evaluará por los comités,
para establecer la excepcionalidad para que no solo en comisiones, sino que también eventualmente en la sala se pueda sesionar telemáticamente. Lo último, nuestra ley dice que el Congreso funcionará en Valparaíso, pero se ha dado la interpretación que las comisiones pueden funcionar en Santiago. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza distinta. Entonces está claro que las comisiones tienen mayor grado de flexibilidad. Y respecto a la sala, bueno, serán los comités los que tendrán que evaluar si es que se establece esta excepcionalidad, pero tengamos la herramienta para hacerlo. Bien, gracias, senador Elizalde. Senador Insulza y luego la senadora Bensperger. Presidente, quiero decir lo siguiente. El lunes pasado, el lunes de esta semana, o sea, hace 2 días atrás, había reunión de comités de régimen a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 9 de la mañana. Yo asistí a eso y inmediatamente después asistí a una reunión de la comisión de comités. Luego tenía una reunión de la comisión de gobierno con usted. Y después a las 2:30, o sea, tal vez con un 45 minutos para almorzar, teníamos una reunión de comisión de presupuesto. Yo me ofendo cuando me dicen que eso significa que queremos trabajar menos. Yo me ofendo, lo digo sinceramente, senadora, lo encuentro ofensivo. Con todo respeto por su intermedio, señor presidente. Gracias. Bien, senadora Bensperger. Presidente, yo... no es esa porque efectivamente hay parlamentarios que son full trabajo, presidente, pero también, aunque no sea políticamente correcto decirlo, yo le tengo que decir. Yo puedo reconocer al senador Insulza, es lejos lo más puntual, nunca falta, siempre está ahí, pero uno también observe las sesiones telemáticas. Claro, todos prenden la cámara para marcar asistencia, pero a los 2 minutos están todas las cámaras apagadas. Revise quiénes intervienen, votan, pero ¿cuántos hablan? Entonces, perdón, puede que no sea políticamente correcta, pero si queremos ser transparentes y queremos aportar, seamos transparentes y digamos las cosas como son. Bien, senadora. Disculpe, pero por favor. Trato de ser... consecuente con lo que digo. Está expresando lo que en consecuencia piense, por lo tanto eso es lo que se valora de esta intervención. La senadora Carvajal y el senador Sandón. Senadora. Gracias, presidente. La verdad es que yo asumí como diputada hace 7 años y he comprendido en la vida que hay maneras distintas de generar un resultado y que eso tiene que ver con la eficiencia y la eficacia y, por supuesto, tiene que ver con las formas de operar. Yo creo que hoy día la modalidad, como bien decía el senador Elizalde, ha hecho que muchas de las condiciones que antes veíamos imposibles hoy sean posibles, sin quitarle mérito justamente a lo que nosotros entendemos como el resultado de un buen trabajo. No sé si me... Termine su tema, pues. Termine para que pueda Termine, No, por favor, no, le pido la disculpa. No sea, las sensibilidades están bien, pero le pido la disculpa. No, termine su intervención, por favor, senador. Yo soy lo menos sensible. Estamos tratando justamente el tema de cómo vamos a hacer el tratamiento de este proyecto de ley, pero le escuchamos atentamente la intervención. No, y yo descarto, presidente, con todo cariño y respeto los prejuicios. Yo no tengo sensibilidad distinta a lo que cualquier ser humano puede tener. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones que me parecen correctas también hacerla presente, hay una discusión, estamos en una sala, estamos presencialmente. Muy bien, los respetos para todo y para todo. Me parece bien. Le escuchamos, senador. No he terminado, pero me gustaría que también terminara usted de escuchar mi idea y por esa razón solo quise esperar, a propósito de no saber lo que ustedes estaban mencionando, pero me hago cargo, obviamente, de mis propias sensibilidades sin esperar que los demás las interpreten por mí. Y en ese contexto, presidente, solo referirme al proyecto. Creo que, tal cual lo ha señalado el senador Elizalde, la presencia o no en una comisión de manera personal no de ninguna manera vulnera la eficacia que puede tener el resultado del trabajo, que se hace de distinta manera. Lo decía hace un rato. Creo que uno puede, obviamente, sin estar a lo mejor de manera presencial, sino que telemáticamente trabajando de igual o mejor forma que cualquiera. Yo creo que la modalidad que hoy día tenemos y que no solo ha permitido, como bien decían, de generar
resultados eficaces en el quehacer del Senado tienen que ver más allá si está telemático o presencial. Y en ese contexto me parece de toda lógica que hoy día se permita, además en situaciones excepcionales, pero además algo que no se ha hecho, de manera voluntaria y de manera excepcional. O sea, aquí no se está obligando a nadie a que si requiere estar presente en una sesión pueda hacerlo. Pero si de igual manera tiene una circunstancia que le impida hacerlo, que pueda igualmente asistir de manera remota. Creo que el objetivo es que nosotros agilicemos la legislación, que mucho ya, a propósito, y dicho sea de paso, muchos critican porque hay muchas leyes y normas que de repente debieron haber estado ya en ejecución o debieron estar implementadas, no se hacen. Y una de las causas justamente es porque a veces no están los quórum, porque a veces, sobre todo los que venimos de región, presidente, yo me hago cargo porque siendo diputada, siendo senadora, habiendo sesiones presenciales, creo que no falté nunca a ninguna, ni en pandemia, ni en estallido social, ni nada que se le parezca. Entonces aquí yo no estoy hablando sobre un hecho que yo no he sido consecuente ni lo digo, he estado. Pero eso no quita el mérito de muchos colegas que, estando a distancia, por circunstancias preventivas, no han podido estar. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto y creo indispensable hacer el punto, es voluntario. Y obviamente que de la misma manera como se lo hago presente a usted, creo que prejuiciar o entender, de acuerdo a nuestras visiones, que el trabajo de otros es menor, que no existe o que tiene algún grado de deficiencia porque es telemático, creo que no corresponde. Yo creo que aquí las cosas son lo que son y uno tiene que defender los resultados más allá de los mecanismos. Gracias. Muy bien, gracias, senadora. Senador Sandón. Dos cosas. Uno, por lo menos lo que yo presiento, y sería bueno ver los números, la cantidad de proyectos que se han aprobado ahora son muchísimo más eficientes que cuando eran solo presenciales las comisiones. O sea, hay eficiencia. Yo no estoy de acuerdo en que esto se trabaje menos, al revés, yo creo que se trabaja más. Pero hay un tema que yo separaría de esto. No sé si es así, por eso se lo preguntamos a Juan Pablo por su intermedio, es que esto hay dos temas. Creo que con la modificación del reglamento podría darse que las comisiones en forma permanente existiera la alternativa. ¿Ah? Y que la sala sea en casos especiales. Yo creo que la sala en casos especiales, no en época normal, puede pasar lo que dijo el senador Elizalde, que porque hay un contacto directo, al final los cueros se van al tacho, pero eso es cuando estamos en pandemia, tenemos emergencia, estoy de acuerdo. Y eso debería ser solo para eso, que como lo ha hecho hoy día. Pero las comisiones, ese es el siglo XXI, siglo XXII, o sea, perdónenme, en eso estamos. Por respeto y por el tema en la distancia que tenemos con nuestros invitados, y segundo, por la eficiencia. Yo muchas veces, que trabajo en mi oficina en Pirque, yo tengo un internet malito, entonces siempre aclaro que voy a apagar la cámara porque es mejor el audio. Pero he votado en todas, y si ustedes ven las votaciones, yo creo que la luz está equivocada, las votaciones que se han dado telemáticamente son... Por eso uno la prende, pero para que no se corte. Pero yo les aseguro que las votaciones y la cantidad de votos de senadores y senadoras es muchísimo más alto con este sistema, mucho más alto. Por lo tanto, es al revés. Eso afecta positivamente a la democracia, a la participación, a la discusión. A veces hemos tenido, 10 invitados a una comisión. Habría que ver si el tema de las condiciones de la comisión de Juan Pablo pueden ir por el carril que habían planteado, que parece que se podría con una modificación del reglamento. Y lo otro, que yo creo que esto no puede quedar, si en el caso de las comisiones, en manos de los comités, pues. Porque ahí empieza el juego si me conviene o no me conviene. O sea, o existe una metodología, porque esto es una metodología, si esto no es un privilegio, es una metodología de trabajo, que además exigen la votación, la cara, la presencia, no es votar así de fantasma. Debiéramos tener una metodología y un protocolo permanente para las comisiones, porque ha dado un gran resultado. El resto, la sala, ojalá en tiempos normales sea obligación la presencia, eso me parece bien. ¿Y para qué decir el Consejo Pleno? Pero las comisiones son, yo creo que no podemos seguir en el siglo XIV. A ver, mire, brevemente, antes de entregarle nuevamente la palabra a la senadora Nersberger. Mire, a ver, yo quisiera hacer una reflexión antes de la propuesta. Yo entiendo, y así lo entendí, y por eso es que le hemos dado también la tramitación a este proyecto de ley. De lo que se encarga este proyecto de ley es de atender la realidad.
O sea, la realidad es una sola. Por favor, díganme en qué lugar del mundo hoy día se ha dicho que se acabó la pandemia. En ningún lugar del mundo. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley es precisamente todo lo contrario a lo que se ha debatido aquí, es ser eficiente, no dejar de funcionar. No hay un privilegio porque aquí no está planteado de que no vengamos nunca más a funcionar al Congreso. O sea, ¿quién podría una cosa así sostenerla o apoyarla? Nadie de los aquí, ni los que están aquí presentes o no presentes. Yo por lo menos he mantenido una asistencia casi del 100%, con o sin pandemia. Entonces, y me consta que todas y todos hemos estado haciendo los mayores esfuerzos personales y familiares para poder dar cumplimiento a nuestro trabajo. Entonces, yo no quiero que se tergiverse el objetivo de este proyecto. El proyecto de ley, y así lo entiendo, y díganme si estoy equivocado o no, de lo que se encarga es de buscar seguir estando con una condición de pandemia, seguir siendo eficiente y seguir funcionando. ¿De qué forma? No solo como está establecido aquí en el Congreso en Valparaíso, sino que asistiéndonos de estas otras realidades que es lo telemático, lo que hoy día está rigiendo por lo demás todos los temas en el mundo, y nosotros no vamos a hacer la excepción. Entonces, dicho eso, a mí me parece que lo que podemos hacer es encontrar una salida, que es lo que se va a proponer ahora, me imagino yo, con una indicación, que era lo que estábamos conversando, ver de qué forma encontramos a una salida a la discusión de este proyecto de ley. Senadora Eversberger. Gracias, presidente. Mire, bueno, yo mantengo mi posición respecto al trabajo de todos, pero solamente dos comentarios. Primero, el que se hayan aprobado más leyes no significa que hagamos mejor nuestro trabajo, ¿no es cierto? Puede haber menos discusión. No significa que salgan mejores las leyes. Eso es absolutamente discutible, ¿no es cierto? Hay que ver la calidad de las leyes también. Y en segundo lugar, ¿sabe qué pasa? Es que prorrogar esto y permitir sin una causa real, cuando ya no hay estado de excepción y no hay cuarentena, pero sí hay elecciones parlamentarias, sí me parece un privilegio. Perdóneme que le diga, sí me parece un privilegio, porque es decirle a aquellos parlamentarios, tanto diputados como senadores, parlamentarios que todos van a la reelección o la gran mayoría, y a los senadores que van a la reelección, no te preocupes, no vengas al Senado, conéctate allá un rato, prende la cámara, después apaga y va a tu actividad. Eso me parece un privilegio. Muy bien, gracias, senadora. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Hay una propuesta. Lo que sí quiero decir antes es lo siguiente. A ver, pongámonos de acuerdo a lo menos en algo. Los invitados para el próximo día martes, ¿le parece que uno sea, no sé, el señor Zapata? ¿Hay alguna otra propuesta de nombre que ustedes quieran para este proyecto? ¿Osorio? ¿No? Basta con uno, presidente, porque esto es más un... Bueno, pero está bien, es un tema nuestro, está bien, pero yo no tengo problema en que sean dos invitados que podamos tenerlo. ¿Les parece bien? ¿Concordamos con Zapata? ¿Sí? Bien, a ver, escuchamos al senador Elizalde con la propuesta. Yo propongo que sea una norma permanente, que parte diciendo lo siguiente: la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos. Después vemos los requisitos. La Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos. Excluyo el Congreso Pleno. Acto seguido: ellas podrán votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas. Seguimos en la norma general. Y ahí yo propongo poner lo siguiente: en el caso de las sesiones de sala, se requerirá el acuerdo de los comités que representen a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. O sea, la sala no queda autorizada para hacerlo telemáticamente si no hay acuerdo. Y no decir nada sobre las comisiones. Se subentiende que las comisiones no requieren acuerdo de sala y es una norma permanente para las comisiones. Y un inciso final que diga: no podrán participar telemáticamente los parlamentarios que se encuentren fuera del territorio nacional. ¿Se entiende? O sea, es una autorización genérica. Para que opere para la sala se requiere el acuerdo de los comités, que lo pueden hacer con una norma permanente también, lo pueden hacer a través de un acuerdo por un año diciendo estos son los requisitos, etcétera. Y el requisito sea estar en el territorio nacional siempre. ¿Por qué digo esto? Porque es una herramienta. Yo no estoy diciendo que
O sea, se le otorga la herramienta a los comités para decidir y los comités van a ir evaluando caso a caso. Porque hay hipótesis que uno no se imagina. Hay casos que pueden ocurrir. Ya la pandemia fue algo que no sabíamos, que no conocíamos. Si la senadora dice, mire, que esto se utiliza para la campaña, bueno, el comité de la U dirá que no nomás, pues. Y el otro comité, yo no creo que sea para la campaña, lo quiero decir claramente. O sea, la Cámara de Diputados, de hecho, con la norma que tenía, había establecido que de la tercera región hacia el norte, y de no sé si la novena, me parece, hacia el sur, solo ellos podían participar telemáticamente. O sea, ya lo había restringido. Cada Cámara es soberana para decidir cómo lo restringe. Y confiemos en el criterio. El día de mañana, esperemos que no se ocurra, hay un terremoto y se cortan las comunicaciones por un tiempo significativo. ¿Deja de sancionar al Congreso? Bueno, los comités podrán tomar esta decisión. O sea, lo que yo digo es tengamos la herramienta y la herramienta se ocupa de acuerdo a cada caso. Entonces, los principios básicos. ¿Se autoriza a sancionar telemáticamente? Sí. En segundo lugar, no al Congreso pleno, solo a las cámaras y al Senado. En segundo lugar, para que opere para la sala se requiere acuerdos de comité. Y en tercer lugar, se excluye que alguien desde fuera del país pueda participar telemáticamente. Eso es. Bien. Y como norma permanente, puede ir en el 56... Sí, la norma permanente puede hacer un poquito más complejo el tratamiento del proyecto, pero veamos las alternativas, ¿no? A ver, yo quiero insistir en invitar a un constitucionalista. ¿Le parece bien para el próximo martes al profesor Zapata? ¿Habría acuerdo? Entonces lo invitamos en la eventualidad que no pueda el profesor Zapata. Invítenlo por Zoom para que no lo hagan. Lo vamos a invitar por Zoom, claro, no presencialmente. Hay que ver cómo resuelve este tema, por ejemplo, las licencias médicas, ¿no? Entre otros temas. Ahora, fíjate que a mí me hace sentido, me hace ruido lo que dice la... García Huidobro habría estado un año sin poder... Sí, no, pero es que quiero decir lo mismo. O sea, a ver, apaga tu micrófono. Mira, aquí hemos tenido experiencia. O sea, tenemos el caso ahora del senador Lago, que entiendo que fue, ¿no es cierto?, en fin, atropellado. Ya, a él atropelló, claro, un vehículo, ¿no? Tenemos el senador que estuvo un año con licencia, ¿no? El senador García Huidobro. No, harto menos. O harto menos, medio año, 7 meses. Bueno, no sé cuántos meses, pero tuvo una recuperación compleja. O sea, no estamos exentos, senadoras y senadores, no estamos exentos de la contingencia diaria. O sea, yo voy a centrar el punto en lo que a mí me parece que este proyecto quiere aterrizar en la discusión. Es en la situación por la que estamos atravesando. Es decir, no se ha acabado la pandemia. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar cómo ser lo más eficientemente posible, llevar nuestra función en una situación como esta que no ha terminado. Ese es todo el punto. Senadora Carvajal, senadora Carvajal. Sí, solo como casuística también, pero que no es menor. En el Congreso, y yo creo que eso tiene que ir modificándose también, tienen que haber muchas más mujeres parlamentarias, muchas más senadoras y diputados. Y ocurre muchas veces, porque la historia nos golpea, la realidad es más fuerte de lo que quisiéramos, que estamos a cargo de hijos menores y muchas veces solas. Entonces, ¿cuál es la circunstancia cuando hay un hijo que no tiene 2 años, que no está enfermo, que tiene que estar y está sola? En lo personal a mí me toca eso. Entonces quiero decir, ¿qué hacemos cuando hay un hijo enfermo que tiene una circunstancia especial en cual no afecta directamente a la parlamentaria, pero que evidencia que hay una realidad que hay que hacerse cargo? Y cuando uno viene de más de 500 kilómetros, 700, no sé cuánto, incluso a 100 kilómetros, creo que hay una condición humana que también hace posible que se genere una alternativa. Y lo segundo, yo recojo el punto. Yo quiero que esto, que claro, desmitificar el tema que esto es un privilegio. Es una modalidad distinta, que está hoy día muy concientizada a nivel mundial, pero que además creo que hay que avanzar en cómo generamos también legislación que permita a todos los trabajadores y trabajadoras del país avanzar en este mecanismo telemático que hoy día muchos como nosotros podemos hacerlo, pero que otros no pueden hacerlo, para que también lo puedan hacer dadas las circunstancias que hoy día tiene el país y que muchas mujeres y hombres también requieren. Y en eso creo que hay una misión que tenemos que hacernos cargo también. Senador Osandón. De las últimas palabras, vamos a terminar el debate, ¿ya? Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa modificación que plantea el senador Elizalde. Prende tu micrófono. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el senador Elizalde. Creo que además el ejemplo que ha dado la senadora es clarísimo. Esto beneficia a las senadoras.
que no dejan de trabajar y cumplen con sus deberes. Y segundo, que esto ha demostrado ser súper eficiente y es la modernidad. Por ejemplo, nosotros hoy día, para funcionar, usamos los mails y la firma electrónica. Sobre esta base no podría hacerse eso, pues. Tendríamos que traer los papeles firmados de puño y letra, pues. Es lo mismo, si es lo mismo, yo no sé de qué estamos hablando. O sea, hoy día se puede tener una firma electrónica y presentar desde la oficina un proyecto de ley o indicaciones. Y no podemos participar en una comisión. Esta es la contradicción más salvaje. La sala, como parlamento, es distinto. Es distinto. Yo en eso creo que es distinto. Pero en las comisiones, entonces suspendamos los mails, suspendamos todas las cuestiones modernas. Pues bueno. Por eso es que es bastante más simple lo que parece. Bien, gracias, presidente. senador Sandón. Senador Insulza, vamos acotando las palabras, luego hacemos la presentación de la indicación final. Si usted le parece podría invitar también a algún dignatario de la Iglesia Católica para que nos explique por qué hoy día es válido escuchar misa por televisión. Porque resulta que alguien descubrió que existía la televisión, pues. O sea, no se niega eso, y no es por la pandemia, es antes de la pandemia. Si la senadora me escuchara, yo me escucharía que hoy día es válido escuchar misa por televisión, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si es válido, ¿por qué no sé? Yo no entiendo, porque es válido cuando perfectamente podrían obligarlos a todos a ir a la iglesia, pero hoy día se puede escuchar misa por televisión. Hoy día se puede hacer una cantidad de otras cosas, y lo ha dicho el senador Sandón, lo estaba buscando yo también. La firma electrónica vale. El envío de documentos por fax, yo por lo menos cuando necesito algo... No, perdón, el fax ya no existe, pero sí existe la posibilidad de fotografiar el documento firmado y enviarlo. Y todas esas cosas han ido cambiando porque hoy día existe la medicina telemática, le vamos a exigir a los médicos que estén todos en sus consultorios. Hay médicos que ejercen su profesión telemáticamente, y no porque estemos en pandemia, sino porque hoy día, vamos a invitar al embajador de Israel para que nos informe de los grandes avances de la medicina telemática en el mundo que ellos han promovido. Hay que hacerse la realidad que vivimos cosas distintas. Ahora, claro, yo entiendo que a mí me gusta venir al Congreso, lo digo francamente. Me parece bien, esa posibilidad existe. Entonces, no nos contemos cuentos de que se trabaja más de una manera u otra, porque también, digámoslo francamente, que estamos diciendo la cosa como la dice la senadora Hesberger, a uno también le cuesta de repente hablar en el Congreso, porque en el Senado, porque están todos sus colegas conversando en algún rincón de la sala, pues. Están ahí, pero están conversando de otra cosa. Entonces no es que la gente trabaje más o trabaje menos porque trabaje en su casa o porque trabaje en la oficina. Es porque hay gente que trabaja más y trabaja menos en este mundo, y siempre va a haber. Eso siempre ocurre. Y hay muchos que hablan mucho, que podrían hablar menos. Gracias, senadoras y senadores. Yo creo que hemos acotado la discusión. Vamos a cerrarla con la presentación de una indicación, finalmente por parte del senador Elizalde. Si me permiten, senadoras y senadores, y la próxima semana vamos a escuchar finalmente, ¿no es cierto?, a los profesores constitucionalistas que vamos a invitar. Y vamos a ver si votamos la próxima semana. Ahora, me ha pedido antes la palabra el senador Elizalde para entregarnos la propuesta. Que la lea, y ahí le entrego la... La voy a leer. ¿O antes? Sí, por el tema de los invitados, que yo quisiera invitar a una constitucionalista. Ya que hay uno, yo les menciono el nombre del otro. Está bien. ¿Nos sugiere alguna constitucionalista? Ya. Bien. Pero ese hombre, que no venga el hombre, la mujer, sea lo mismo aquí, con uno basta. Está bien. Ya, después nos plantea el nombre de la persona que usted desea, senadora. Yo voy a leer, senadora Elizalde, por favor, la indicación. Que es un nuevo artículo permanente, que o es un inciso siguiente al 56 o un 56 bis, que dirá lo siguiente, que la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos. Ellas podrán sesionar, votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas. Después dice, en el caso de las sesiones de sala, para funcionar telemáticamente se requerirá el acuerdo de los comités que representen a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Y finalmente dice, no podrán participar telemáticamente los parlamentarios que se encuentran fuera del territorio nacional. Y eso es simple. Ya, bien, gracias, senador. Nos hace llegar la redacción para que
la veamos con nuestra secretaría y la planteemos la próxima semana para su sanción. ¿Se la quiere firmar? Bien, damos por finalizada la discusión de este proyecto y después nos envía usted, senadora, en nombre de la profesora que en Derecho Constitucional, ¿ya? Secretario, pasamos al segundo punto de la tabla que tenemos invitados. Senadoras, senadores, por favor. Senadora Luz Eversberger, por favor. Bien, vamos al segundo punto de la tabla, señor secretario. Señor presidente, el segundo punto de la tabla es continuar con el proyecto de ley sobre prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios correspondiente a boletín 14.032 y 1106. El día lunes la comisión... Senadoras, por favor, senadores, el día lunes pongamos atención. Recibió la opinión de las asociaciones de municipalidades, así como las dos federaciones de trabajadores de la Asociación de Trabajadores destinados a esta actividad. Y la comisión quedó de continuar el tratamiento hoy día. Sí, así es. Habían opiniones de varias senadoras y senadores con respecto a la eficiencia que podría tener o no, o lo perjudicial que podría ser este proyecto o no. Yo creo que es bueno abrir el debate, aclararlo. Quiero decir antes lo siguiente. Ayer yo tuve comunicación con algunos de las directivas de los trabajadores de recolección de basura y la verdad es que yo les quise sincerar el tema a ellos, porque me parece que este es un tema que nosotros tenemos que buscar el mejor mecanismo, la mejor salida para respaldar precisamente la estabilidad y las garantías que ellos necesitan en su trascendente importante función. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Es este el proyecto el que resuelve? Y ese es el tema que yo prefiero hoy día transparentarlo, aclararlo, para no generar falsas expectativas, sino que centrar la discusión en lo que les parece a las senadoras y senadores con respecto a si este proyecto resuelve de la mejor manera o no. Hemos invitado además a estos funcionarios, a los trabajadores, para que sigan la discusión de este proyecto y ofrezco la palabra, me la ha pedido la senadora Luz Eversberger, senadora. Gracias, presidente. ¿Quién? ¿Senador Claudio Alvarado? Sí, pero déjeme hablar a mí primero. Ya, Claudio, ok. Espéreme un segundo, enseguida senador te damos la palabra a Claudio. Mire, sí, yo no... se me quedó en la oficina donde hice mis apuntes el día lunes, pero lo que me acuerdo de lo que conversamos ahí son mis siguientes dudas. Yo creo que el proyecto es muy malo. Comparto, como usted lo señala, el objetivo que hay detrás de cómo resguardamos que a los trabajadores de estas empresas se les pague y se les pague regularmente por las labores que ellos realizan y que no han dejado un solo día de realizar con pandemia, con estallido, y lo hacen habitualmente durante todos los días del año. Pero, en primer lugar, no logro entender el artículo 8 cuater que se agrega a la ley orgánica, porque el inciso primero establece, ¿no es cierto?, la posibilidad voluntaria a los municipios de celebrar este convenio en forma voluntaria con la Tesorería General para que se le descuente, ¿no es cierto?, los montos para pagarle a estas empresas. Y en el inciso segundo, en el inciso segundo se establece la obligación, en caso de que no se celebre en la forma voluntaria, lo mismo, y la consecuencia es la misma. Entonces, es como raro el artículo 8, no lo entiendo. Luego, se establece la obligación de que las bases, como dice el título del proyecto, que las bases de licitación de esta concesión de extracción de residuos sólidos deben ir a tomar razón a la Contraloría. Y esto me preocupa, es lo que más me preocupa, porque creo que eso va en desmedro de los trabajadores, establece dos cosas. Uno, que todas las bases deben tener al menos como factores a evaluar, al menos el primero de ellos, que el 30% a evaluar debe corresponder, ¿no es cierto?, a
señala las condiciones las condiciones remuneratorias y otras de los trabajadores. Bien, eso es lo que persigue una de las cosas que persiguen los trabajadores, ok. Pero lo que no puedo estar de acuerdo, presidente, es que establece, además, como obligatorio que en todas las bases el factor económico debe ser el 50%. O sea, el 50% debe ser, a evaluar debe ser el factor económico. Es decir, se va a adjudicar a la propuesta más barata siempre. Y la más barata no significa que sea la más buena, es la que tiene menos espalda económica y por lo tanto es la que va a exponer más a los trabajadores. Porque si paga más barato, a lo mejor va a pagar algo va a ofertar algo que no pueda pagar para ganarse la licitación y después no va a tener la plata para pagarle a los trabajadores. Es más, la ley de Chile Compras, cuando se dictó por allá por el año 2003, yo sé que estas concesiones no se regulan por la ley de Chile Compras, pero ahí ya se estableció, porque se entendió que no puede ser el factor económico el único que se tenga en consideración cuando se adjudica una propuesta. Y se estableció precisamente eso, que no puede ser el factor económico el único que se considere al adjudicar una propuesta. Entonces, pero aquí al establecer que el 50% es lo mínimo que tú puedes considerar, el factor económico, eso va a determinar la propuesta, si el sector, nada más. Eso es ridículo. Y eso afecta gravemente la autonomía de la municipalidad. Además, la está yo obligando. El 50% factor económico, el 30% las condiciones de los trabajadores, que eso me parece correcto. Ya no te queda nada más a evaluar, te queda un 20%. Le estás diciendo a la municipalidad cómo y cuáles son las condiciones. Y además eso termina perjudicando a los trabajadores. Termina perjudicando porque, vuelvo a decir, la más barata no es la mejor empresa. No siempre, al menos. No siempre, al menos. Presidente, yo de verdad que no entiendo, no logro entender este proyecto. Comparto el objetivo, pero creo que termina perjudicando a los trabajadores. Bien, gracias, senadora Luz Emersperger. A ver, me ha pedido la palabra el senador Alvarado, pero no está habilitada la modalidad, Claudio, y pido mil disculpas, pero así la Secretaría además me lo ha hecho saber, para que exista la participación telemática, mismo tema que estábamos discutiendo un rato atrás, de las senadoras o senadores que estemos telemáticamente y menos la votación, ¿no? Mientras no se produzcan estas modificaciones. Entonces, te voy a dar la palabra, Claudio, de todas maneras, breve. Sí, no, pero le quiero hacer una aclaración solamente. Sí. Tengo absolutamente claro lo que usted acaba de señalar. Pero yo fui a la comisión y me dijeron que el aforo era de 7 personas y yo hacía el número 8. Por lo tanto, me voy a ingresar a la comisión. Perfecto, Claudio. Entonces, o saca uno de la sala transitoriamente para que yo baje a intervenir, o lo hago por este medio, no sé cómo lo hacemos. Yo salgo de la votación. Sí. Lo que pasa es que está la senadora Luz Emersperger de su comité acá, ¿no? Tiene un legítimo derecho a participar en las comisiones. Eso no se prohíbe, Claudio. Yo tengo claro, presidente, que de acuerdo a la norma actual, no puedo quedar como asistente, puedo dar mi opinión y no puedo votar. Eso lo tengo absolutamente Senador claro. Alvarado, es más fácil. Si usted baja, venga, aquí puede entrar sin ningún problema. ¿Estamos? Voy. Si me esperan, Muy bien, voy. venga. Los senadores me han pedido abrir efectivamente la votación de este proyecto, pero yo quiero, antes de abrir la votación, entrar al tema de fondo, porque tenemos a los trabajadores que con mucha razón están intentando resguardar su situación laboral. Le hemos reconocido la enorme función que desarrolla. Estamos frente a un proyecto que desgraciadamente no resuelve de la mejor manera. ¿Perdón? ¿Estamos en primer trámite o viene de la Cámara? Este es el segundo trámite. Viene aprobado de la Cámara. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que ver de qué manera en esta discusión podemos encontrar una salida o simplemente someter el proyecto a votación y que se vaya a una mixta, que sería lo que ocurre. Senador... Yo solamente haría una pregunta al Ejecutivo, que por qué razón, si estamos tratando de resolver el problema de los trabajadores del aseo, esto se extiende a todos los servicios concesionados de la municipalidad. Yo realmente lo digo con mucha franqueza, si vamos a resolver el problema de los trabajadores
de los trabajadores de recolectores de basura, etcétera, o residuos sólidos, como se dice ahora, yo estoy de acuerdo. Pero si es porque es un tema excepcional, podemos examinar los detalles, etcétera. Pero si se está planteando que esto sea para todos los servicios concesionados de un municipio, la verdad es que eso puede ser, eso a mi juicio es tremendamente negativo. Ahora, perdón, claro, una posibilidad que nosotros lo rechacemos en general, en cuyos casos se va mixta, pero se va mixta con el texto de la Cámara, pues. Y eso a mí tampoco me gusta demasiado. Por eso es que estoy proponiendo encontrar salidas para proteger de mejor manera la función que desarrollan los recolectores y los recolectores de basura en nuestro país. Porque ese es el objetivo que queremos perseguir. Senador Sandón tiene la palabra. No, lo que pasa es que yo creo que aquí se cometen un montón de errores administrativos que la verdad es que no son ciertos. Primero, don José Miguel, quiero decirle que en las comunas grandes el gasto de basura es un gasto relevante. O sea, no es solo solucionar esto, usted puede reventar el presupuesto. Segundo, los municipios siempre tienen que pagar, no pueden no pagar, y por eso los contratos tienen boletas de garantía. Por lo tanto, no es que aquí se queden sin sueldo, lo que pasa es que puede quebrar una empresa o un municipio. Pues eso. Esto afecta absolutamente a la autonomía municipal y puede dejar un descalabro económico tremendo. ¿Por qué? Porque los ingresos municipales no son parejos y meteríamos a un factor externo que no tiene nada que ver con el funcionamiento del municipio y en algún minuto puede, por ejemplo, no tener plata para pagar las imposiciones, no puede tener plata para pagar los sueldos, etcétera. Esta no es la fórmula para solucionar el problema. Yo creo que la fórmula va por otro tipo de leyes que le den una responsabilidad al alcalde, al director de finanzas, al administrador municipal, con más responsabilidad al uso de los recursos. ¿Por qué? Quiero explicarlo en 30 segundos. Los municipios funcionan sobre la base de presupuestos. Son presupuestos. Y esos presupuestos tienen ítem que están aprobados por el Consejo Municipal y que además están guardados con el patrimonio de los concejales y del alcalde, cosa que nunca se ha dicho ni se hace. Entonces un señor X, si no es ordenado, puede usar, por ejemplo, un ítem y decir, mira, yo tengo un ítem de 300 millones para comprar camiones y me pongo a comprar camiones, doy la orden de compra, llegan los camiones, pero en la caja no hay fondo. ¿Por qué? Porque el tesorero tiene provisionado siempre la plata para los sueldos, la plata para las imposiciones, para los gastos básicos, y chute, no hay plata para los camiones. Por eso que el gran problema que tienen hoy día en Chile los municipios no son los grandes contratos, son los pequeños y medianos contratos que están todos factorizados. Porque pagan cuando quieren, y como pagan cuando quieren, las personas para pagar el sueldo tienen que ir a un factoring, y la mitad o mayor o más de la mitad de la utilidad de esa empresa se la llevan los factoring en los intereses. Entonces aquí lo que hay que ir es más a la responsabilidad del manejo del presupuesto para que no inflen los presupuestos. Porque hay muchos municipios que no puede ser que pasan con una bicicleta de 1.000 millones para el otro año. Eso no podría ser. Y se hace. Entonces, hoy día, que la subdere o quien sea maneje los ingresos de un municipio sin estar al día con el funcionamiento de un municipio, puede dejarla grande. No solo con los rectores de basura, con cualquiera. Con cualquiera. Fíjense, y termino con esto, presidente, que hay muchos municipios, mientras se mantenga la educación y la salud primaria, que se fijan cuotas mensuales para poder sustentar la salud de un pueblo, por ejemplo. Y si se quedan sin plata, no hay cuota. Y si se quedan sin cuota, no hay salud. Y eso viene manejado por un instrumento de Santiago que no tienen por qué saber eso. Entonces, yo lo encuentro sumamente mal hecho el proyecto, sumamente peligroso, y que no va a solucionar el problema, lo va a agrandar. Hagamos un proyecto que dé responsabilidad y sanciones a quienes manejan el presupuesto. Y por aquí hay una historia que por años no pagaban imposiciones y cada cierto tiempo la subdere de distintos gobiernos llegaba a ayudar a los alcaldes y les pagaban las imposiciones. O sea, además premiaban a los compadres que no cumplían con su deber. Muy bien, gracias, senador Sandón. Senadora Luz Semesperg y luego el senador Alvarado. Sí. Senadora. Presidente, es que me acordé cuando habló el senador Insulza de las otras observaciones que tenían, porque efectivamente este proyecto se supone que era para
proteger a los trabajadores de la extracción de residuos sólidos, pero se mete, ¿no es cierto?, con todos los servicios concesionados. Pero no solamente eso, porque se señala y dice, en las licitaciones que tengan por objeto otros servicios concesionados, la adjudicación de dichos contratos también van a ser objeto de toma razón. Recordemos que hoy día ninguna base de licitación en las municipalidades van a la toma de razón, sino que la Contraloría fiscaliza después al azar a las municipalidades. Pero no solamente eso, sino que punto seguido de eso agrega: además, en cualquier base de licitación, ya no servicios concesionados, sin importar su objeto, sale de las licitaciones, cuya cuantía sea igual o superior a 20.000 unidades de fomento, cuya cuantía sea superior a 5.000 unidades de fomento, incluya cláusulas que permitan su renovación. Ignorante además, porque la ley de Chile Compra prohibió las licitaciones con cláusula de renovación. Dicha adjudicación deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. O sea, se meten todas las licitaciones de las municipalidades. Esto es realmente atentatorio contra la autonomía de la municipalidad. Yo, por ninguna parte, si esto no se modifica, yo no voy a aprobar este proyecto. Bien, gracias, senadora. Senador Alvarado. Muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer una pequeña referencia de cómo surge este proyecto, porque por estas cosas del destino me correspondió trabajar este acuerdo con los trabajadores de aseo y ahora me corresponde, ¿no es cierto?, participar en el debate legislativo. Aquí, el año 2013, hubo una gran paralización de los trabajadores de los servicios de aseo, producto de una serie de incumplimientos de sus remuneraciones. Producto de eso, se determinó que a través de la ley de presupuesto se incorporó todos los años una cantidad del orden de 17.000 millones de pesos, que se le entrega un bono de aseo a cada municipio para que sea repartido entre todos y cada uno de los trabajadores que desarrollan estas funciones a una fecha determinada del año anterior. También, producto de ese acuerdo en 2013, se establecieron bases tipo para la licitación de los servicios de aseo, pero que obviamente no tenían el carácter de vinculantes con los municipios. Y esas bases tipo tenían como propósito y objetivo única y exclusivamente tratar de proteger la remuneración de los trabajadores. En consecuencia, 2013, pasa el tiempo, todas las bases de licitación eran distintas, por razones obvias, no eran vinculantes, la pretensión del acuerdo del 2013 no se cumplía, dado que no se privilegiaba la remuneración de los trabajadores. Entonces un municipio legítimamente decía, mira, yo quiero el mejor parque de camiones último modelo recolectores de basura. Otro podría decir, mira, yo quiero que producto de la licitación me habiliten un par de espacios públicos que yo creo que contribuyen, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y cada cual iba privilegiando en función de los intereses comunales. En consecuencia, posteriormente, como son grandes contratos, al final del día, cuando hay problemas de caja, se daban dos situaciones. Se dejaban de pagar estos contratos, ¿cierto? Las empresas, a su vez, asumían el crédito, llegaban a niveles en que ya no lo podían soportar, ¿cierto? Dejaban de pagar a los trabajadores y se generaban movilizaciones que al final del día terminábamos, ¿no es cierto?, viendo entre todos, con buena disposición y con buena voluntad, cómo arreglarlo. Entonces, dicho esto, señor presidente, se pactó el año 2019, a partir del mes de octubre, cuando hubo un problema serio con el ingreso a los depósitos de basura, de que se atendiera el parecer de los trabajadores de aseo. ¿Y cuál es ese parecer? Primero, que ellos querían tener la certeza de que sus remuneraciones pudieran ser consideradas prioritariamente en la base de licitación. Y en segundo lugar, cómo proteger a los municipios de que sus ingresos no dejasen, ¿no es cierto?, de atender esta situación. Y ahí se fueron dos cosas básicas, centrales. Primero, que la recaudación de los derechos de aseo puede hacerse a través de un convenio con la tesorería, y que fue un clamor del alcalde. A mí me tocó recibirlo como subdere, en orden a que esto se pudiera hacer de esta forma. ¿Por qué razón? Porque los derechos de aseo, bajo una cierta a la población más vulnerable, ¿cierto?, al final del día tienen que pagar, pero no lo pagan.
Y como el alcalde tiene que ejercer la cobranza, es complejo echarse encima a un gran número de personas con perseguir esa cobranza. Entonces, al final del día, esperan que pase un periodo de años y van a los tribunales y hacen la prescripción. Al final del día no se paga. Por lo tanto, se optó que era más conveniente para los municipios y todo que esos derechos de aseo se recaudaran a través de tesorería. Ese es un punto. En segundo lugar... Pero sin interrumpir... que parte el punto. Por eso. Solo los que pagan contribuciones. Por eso. Claro, si el que no paga contribuciones... Que la tesorería... No paga contribuciones, quedan exentos, por favor. Sí, está bien, está bien. Termine, senador Alvarado, por el tiempo. Está hablando como Sulter, está como ministro en visita hoy día. Claro, exactamente. Entonces, después de eso, ¿no es cierto?, en el tema de las remuneraciones, como existían estas bases tipo que trabajó la Subdere, se pusieron a disposición de los municipios, pero al final nadie optó por ellas porque no eran vinculantes, se estableció trabajar esta iniciativa que hiciera que la preponderancia del factor remuneraciones sea más alta. Hubo una ley del 2016, ¿cierto?, que subió esto a un 15%. Hoy día creo que las modificaciones de la Cámara llegaron a un 30% de ponderación. ¿Ya? Yo comparto algunos puntos que para proteger a los trabajadores, a lo mejor el factor económico debería reducirse, en fin. Pero lo que no puede pasar es de que no saquemos adelante una iniciativa que tiene como propósito resguardar a los trabajadores que han hecho un esfuerzo sumamente importante, en los cuales ellos fueron parte de la construcción de ese acuerdo y fueron parte del debate previo, prelegislativo. Entonces, señor presidente, yo creo que escuché algunas dudas legítimas. Yo no he seguido la discusión en la Cámara. Me estoy incorporando ahora para dar estas referencias de carácter general, pero creo perfectamente que se pueden compatibilizar los objetivos, porque las deudas de los municipios, hoy día por derechos de aseo, son más de 50.000 millones de pesos. Y cuando los municipios entran en crisis, al final empieza la presión para cualquier gobierno. Y al final del día, ¿cierto?, se extiende como una práctica habitual, porque cuando el volumen de deuda es tan grande, ¿cierto?, alguien va a tener que pagar, porque eso se genera una crisis sanitaria. Y al generarse esa crisis sanitaria, ¿no es cierto?, no queda otra que salir a colocar la plata. Entonces, para evitar eso, se resguarda la protección de los ingresos de los municipios y se resguardan las remuneraciones para que estas bases sean de carácter vinculante. Gracias, senador Alvarado. Mire, estamos a 2-3 minutos del término de la sesión. Senadora Eversberger. Presidente, ¿por qué no le pedimos al senador Alvarado, como él estuvo en el inicio de esto, que nos proponga la comisión, ya que ha escuchado nuestras... Que termine el ciclo completo. Claro, que nos proponga, que ha escuchado nuestras dudas, algunas indicaciones. Yo, por ejemplo, propondría más que el 50% de esta base económica, no sé qué, que la encuentro que atenta contra la autonomía de la municipalidad. ¿Sabe qué propondría yo? Que se modifique la ley orgánica y que al ser... tú no puedes parar el servicio de aseo porque es un tema sanitario. Yo pondría como causal de notable abandono de deberes del alcalde, casi por el solo ministerio de la ley, el no pago. Eso resguarda mucho más a los trabajadores que cualquier otra cosa. Y casi sin que los concejales tengan que hacerlo. O sea, casi una cuestión que vaya directo al TER. No sé, busquemos algo que sea efectivamente que lo resguarde, pero no algo y tampoco que se pueda pagar directamente por la tesorería, porque también las municipalidades tienen que ver que las empresas, a su vez, que el no pago no sea porque las empresas no hayan pagado, ¿no es cierto?, las cotizaciones de los trabajadores. Senadora, tenemos que encontrar una salida y la responsabilidad de quien está administrando el alcalde. A mí me parece extraordinario que usted haya hecho esta sugerencia para que el mismo senador Alvarado nos ayude a encontrar, así como generó toda esta instancia de diálogo y de acuerdo, que hable con los senadores acá de esta comisión para encontrar una salida al resguardo que todos queremos con la función de los trabajadores recolectores de basura. Senador Osandón, brevemente, estamos en el término ya de la hora. Ya. No muy corto por su intermedio hablarle a nuestro colega Alvarado. El gran problema de los servicios traspasados es que como los municipios bajan los precios, el más barato
donde esta es una empresa de servicio y gran parte del costo son la mano de obra, entonces pagaban el mínimo, po. Así de claro. Y algunos municipios, cuando me tocaba administrar, nosotros le poníamos un premio y un puntaje muy alto al sueldo de las personas. Mayor y eso. Segundo, hay una ignorancia tremenda dentro de los municipios, porque por supuesto piden camiones del año, 1000 cosas que cuestan una fortuna, y desechan a veces camiones que tienen 2 o 3 años, y lo importante que en el caso de la basura, lo importante que la caja, que es lo que atrás, la que sea nueva. Entonces ahí bajáis los costos impresionantes. Pero lo que dije al principio es lo mismo que dijo la Luz, la responsabilidad de la administración, del pago, porque ojo, esto es un manejo presupuestario, y como se maneja el presupuestario, las deudas... senador Alvarado, usted si paga la basura y funciona de la misma forma como hoy día, la va a traspasar a otros ítems y le van a llegar a la Subdere el mismo monto, pero dividido no solo en los de aseo, sino en no sé cuántos servicios. Entonces ahí, por eso, ahí queda la grande. Entonces, mire, no, sí, pero espérese. No. Pero la electricidad, por ejemplo, hay muchos municipios que deben. El agua, que lo deben. Y esas cosas, si tuvieran responsabilidad administrativa, los alcaldes y en ciertos grados, ojo, los concejales, porque los concejales aprueban el presupuesto, claro, le aseguro que se pagarían todas las facturas. Bien, gracias. Mire, a ver, si lo sometemos a votación hoy día, este proyecto va a salir votado de manera negativa, ¿no? No es la idea. La idea es encontrar una salida para proteger la función de las y los trabajadores recolectores de basura. Ese es el punto que a todos nos motiva. Entonces, el senador Alvarado ha recogido la petición que le ha hecho la senadora Ebersberger en cuanto a que coordinemos una indicación, ya que usted se ha hecho presente, y lo fue como subdere, hoy día como parlamentario, ayúdenos junto con los trabajadores y junto con todos a encontrar una salida y lo sometemos a votación la próxima semana para que esto no sea hoy día votado negativamente. Yo propongo entonces que lo votemos la próxima semana, porque de votarse desfavorablemente, lo que va a hacer es que esto se va a tener que ir a una mixta con la Cámara, pero se va a ir a la mixta el mismo texto que hoy día acá estamos votando en contra. Por lo tanto, la idea es poder buscar una fórmula. En general, presidente, a llevarlo a la sala para pedir un plazo de indicaciones y ahí trabaja el senador. También puede ser una medida. Exactamente. A ver, acá hay otra solución por parte de nuestra secretaría. A ver, secretario. Sí, secretario. Para cautelar las observaciones que han hecho presidente los senadores, el procedimiento más adecuado sería pedir autorización en la sala para discutirlo en general y en particular en el primer informe. Y ahí en consecuencia ustedes lo aprobarán en la medida. Hagámoslo así, entonces lo votamos en general en particular y recogimos todas las distintas apreciaciones que aquí han explicitado la senadora y los senadores, ¿no? Presidente, pero vamos a pedir a la sala la autorización. Oye, pero claramente aquí tiene que haber una indicación que cambie el proyecto completo. Pero absolutamente, y de eso se trata. Bien, habiéndose concluido la orden del día, ¿quién? Ah, ¿de la Subdere? Ya, María Paz, le escuchamos. Buenas tardes. Disculpe, no lo había visto. Precisiones que hay que hacer antes de iniciar una discusión más profunda. Efectivamente, para efectos de este proyecto de ley, la celebración de convenios con la Tesorería General de la República aplica a todos los servicios concesionados. ¿Y por qué se incorporan todos los servicios concesionados? Que se entiende, son no solo la recolección de residuos, sino mantención de alumbrado público, mantención de parques y jardines, de semáforos, entre otros, porque tiene una alta incidencia en la estructura presupuestaria, algo adelantaba el senador Sandor. Adicionalmente tiene una finalidad pública, que están asociadas a razones de seguridad o sanitarias. Por eso, en algún minuto nosotros planteamos que sean todos los servicios concesionados para efectos de celebrar convenios con la tesorería. Y porque adicionalmente son intensos en mano de obra. Y esto lo hacemos con cargo a la responsabilidad que tiene cada municipio, considerando que a través del impuesto territorial o el Fondo Común Municipal debieran resguardar estas obligaciones que son principales. Respecto de la toma de razón de los actos, solo se está incluyendo las bases y adjudicaciones de los servicios de recolección domiciliario, porque precisamente nosotros en el proyecto original habíamos planteado que era solo la adjudicación, y cuando se plantean la discusión e invitan al señor Contralor, él sugiere que también se incorporen las bases de licitación, porque así se aseguraba que efectivamente había una razonabilidad en todo el proceso.
Adicionalmente, se establece que para efectos de licitaciones de otros servicios concesionados, como ya les señalé, ahí solo van a tomar razón las adjudicaciones. Y respecto de las otras licitaciones, sin importar el objeto, esto fue materia de una invitación que nace en la Cámara, no estaba en el proyecto original, y que nace producto de la discusión que se genera a propósito de otras licitaciones que fueron de alta connotación pública. Solo eso. Ya, gracias, subsecretario. Lo que pasa es que estamos pasado la hora, aquí la Secretaría nos está haciendo ver este punto. Pero mire, vamos a tratar de encontrar una salida, o sea, vamos a buscar, y lo que hemos acordado entonces, pedirle a la sala que esto se vote en general en particular, y ahí buscamos el mecanismo de salida para este proyecto. ¿Les parece? ¿Acordamos eso? Muy bien, se levanta la sesión. Gracias.